Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Pudimos contemplar cómo el Evangelio se fue extendiendo desde su origen en el ámbito judío hasta llegar a Roma, centro del mundo pagano. En los primeros capítulos seguimos el itinerario de Pedro, después el de Pablo. Mientras cumplía arresto domiciliario, continuó fiel a la misión a la cual lo empujaba el Espíritu Santo: anunciar el reino y proclamar el nombre de Jesucristo resucitado. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. La fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado, rompiendo toda atadura de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Estamos prácticamente concluyendo este camino de Pascua que hemos iniciado con la resurrección de Jesucristo. Mañana que recibimos la fuerza del Espíritu Santo, ya desde esta noche con la misa vespertina, la gracia y la fuerza de Dios que nos renueva continuamente. Al iniciar nuestra misa, nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores. ten piedad.
Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concédenos conservar en nuestra vida y en nuestras costumbres el espíritu de las fiestas pascuales que estamos concluyendo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después, convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos observan al mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable, y odia al que ama la violencia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los que son rectos verán su rostro. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué será de éste? Jesús le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro: él no morirá, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas cosas. Si se las relatara detalladamente,
Pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante estamos concluyendo hoy todo este caminar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida del tiempo pascual. Y hoy el Evangelio del Señor nos vuelve a recordar, diciendo cómo Pedro debía glorificar al Señor con su vida. Según la tradición, sabemos, y hay una novela muy interesante, Quo Vadis, es justamente cuando nos muestra cómo el Señor, en un momento en que Pedro estaba escapándose de Roma, yendo ya rumbo hacia un destino que nadie conocía, desconocido por decirlo así, ¿verdad? Escapando del martirio en Roma, de lo que estaba sucediendo. Y en un momento se cruza, dice, con un mendigo que va todo encapuchado, en un momento de frío se cruza. Justamente según la tradición nos cuenta que sería ahí sobre el camino de la vía que está hacia las catacumbas de San Calixto, en ese lugar, ¿verdad? Esa es la traducción. Incluso hay una capillita allí erigida recordando este Quo Vadis, hasta lleva este nombre, muy interesante. ¿A dónde vas, Pedro? Quo Vadis, ¿a dónde vas, Señor? Y entonces también aquí el Señor que le dice, yo me voy a morir nuevamente, pero a morir por ti. Porque tú te estás escapando de la cruz, te estás escapando del martirio. Aquí nos vuelve a recordar, ¿verdad?, todo lo que significa entonces esa muerte. Volvió a recordar cómo Pedro debía glorificar al Señor. Es decir, nuestra entrega tiene que ser una muerte continua a todo aquello que significa simplemente un egoísmo, un buscarnos a nosotros mismos, ir detrás de nuestros intereses, porque ciertamente que con eso lo único que estamos haciendo es destruir la vida de nuestros hermanos, la vida de nuestra sociedad, la vida de nuestra comunidad. Recordemos y nunca olvidemos, queridos hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, siempre está centrada y la palabra de Dios, la Biblia, está dirigida a la comunidad. Esto tenemos que entenderlo y tenemos que comprenderlo desde el primer momento, porque esta es la realidad como el Señor nos presenta su misma palabra. Quo vadis, ¿dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Para morir verdaderamente por la comunidad, para entregarnos verdaderamente, porque amamos nuestra misión y porque somos también cristianos. Ser cristiano significa justamente entregar la vida por los otros. Es el servicio, es la donación. Este fue el mayor servicio y el mejor servicio a la humanidad, al hombre, de parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo, que muere por nuestra redención. Y en este sentido también después es interesante cómo termina este Evangelio. Hoy estamos terminando con este sábado, terminamos todo el transcurso, todo el caminar que fuimos haciendo durante el tiempo de la Pascua. Ya nos encontramos mañana, esta tarde, esta noche, ya celebramos vísperas de la venida del Espíritu Santo, de Pentecostés. Y de todas estas experiencias, de lo que Cristo ha realizado, no simplemente significa de lo que Él personalmente haya realizado o realice, sino que sobre todo también cuando nos está diciendo, si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Si nosotros somos cristianos, si nosotros nos llamamos seguidores de Cristo, evidentemente que nosotros, queridos hermanos, somos quienes ahora vamos relatando también nuestra propia existencia, nuestra propia donación, nuestro propio servicio. Tantos hermanos, tantos santos, tantos hermanos dentro de una comunidad cristiana que son capaces de dar
la vida por los demás. Pidamos entonces, hoy al concluir y al reflexionar con la palabra de Dios, esta finalización que significa servicio y que significa entrega hacia el Señor. No significa, dice aquí cuando le pregunta sobre San Juan, ¿a ti qué te importa? ¿Que va a morir, que va a continuar, que no morirá hasta que Él vuelva? Entonces eso aquí te importa. Aquí lo importante es entonces que tu vida, la vida nuestra, sea una vida de servicio, sea una vida de entrega hacia los demás y hacia la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras oraciones. A cada petición respondemos: envía tu Espíritu, Señor. Envía tu Espíritu, Señor. A las fronteras de la Iglesia, a los marginados de la sociedad, a los que tienen hambre, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Sobre los pueblos que están en guerra, sobre los hogares desunidos, a los enfermos terminales, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Al corazón de los hombres, a la mente de los gobernantes, a la vida de tus ministros, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. A los jóvenes y a los ancianos, a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, roguemos al Señor. Envía tu Espíritu, Señor. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que la venida del Espíritu Santo, por quien recibimos el perdón de los pecados, prepare nuestros corazones para celebrar los divinos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Señor del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Señor misericordioso, que llevaste a tu pueblo de la antigua a la nueva alianza, ayúdanos a pasar de nuestra vida de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos amigos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor Jesús les bendiga a todos. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar cada mañana al despertar. Junto contigo quiero orar, viviendo para este mundo alegría, amor y paz. Señora Virgen del Rosario, que intercedes por nosotros sin cesar. Señora Reina de los cielos, enséñanos a evangelizar.
Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre y don
donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía y sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Ven Espíritu divino, ven Espíritu divino. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu divino, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Otra vez, regálanos
nos acompañes en el camino de ser testigos, danos de alimento a Cristo. Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Señor, renueva en nuestros tiempos las maravillas del Pentecostés. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios, ya se siente. Ya se siente el Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama. Ya se derrama el Espíritu de Dios, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Y el Señor está renovando las maravillas del Pentecostés. Y todavía no hemos visto nada. Apenas están comenzando. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Aleluya, 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 el Espíritu de Dios. Aleluya.
por ese nuevo Pentecostés que tú das a tu iglesia hoy. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven y llena hoy mi ser, ven y llena hoy mi corazón, ven, Espíritu, ven, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover, haz llover, haz llover, ríos de agua viva, haz llover. Ríos de agua viva, haz llover. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo.
Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios.